Bien, vamos a continuar con la codificación de nuestra clase. En este caso vamos a codificar la clase 3. A diferencia de las clases anteriores, esta clase la vamos a depositar en el paquete 2, para que podamos probar también clases en otros paquetes. Sin embargo, para poder utilizar ahora nuestra clase 1, necesitamos hacer un import del paquete 1 e indicar que vamos a utilizar la clase 1. Esta clase 3 va a ser pública, pero también va a ser un extens de la clase 1. Es decir, que va a heredar algunas características y vamos a ver a continuación cuáles son estas características que hereda esta clase 3 de la clase 1. Como primer paso vamos a crear un constructor, en este caso el constructor vacío, y vamos a observar lo siguiente. Aquí viene una cuestión interesante. Debido a que estamos haciendo una subclase de la clase 1, vamos a poder acceder al constructor protegido definido en la clase 1. Por ello es que vamos a poder mandar a llamar el constructor con dos argumentos, el cual corresponde al constructor indicado como protected. También podría acceder al constructor público, pero ya no podría acceder al constructor de tipo package, ya que esta clase 3 la estamos definiendo en otro paquete. Y tampoco podría acceder al constructor privado, ya que estamos trabajando desde otra clase y no desde la misma clase. Así que aquí el punto interesante es que debido a que estamos haciendo un extens de la clase 1, entonces podemos acceder al constructor protegido definido en la clase 1. Ya que la idea precisamente del constructor protegido es que los elementos definidos como protected puedan ser accedidos a través de las clases hijas, ya sea que estén definidas dentro del mismo paquete o desde otro paquete. Ahora vamos a crear nuestro método prueba desde clase 3, el cual es público y de tipo void. Y lo que va a hacer es que vamos a acceder a la clase 1 desde esta clase 3. Y recordemos que esta clase 3 extiende de la clase 1. Así que vamos a crear un nuevo objeto de la clase 1 utilizando el constructor vacío de la clase 1. Y posteriormente vamos a tratar de utilizar tanto los atributos como los métodos clase 1. Así que vamos a ver cómo funcionaría cada uno de estos. Podemos observar que el atributo público, debido a que es público, lo podemos acceder desde otra clase sin importar que estemos en otro paquete. Así que este atributo público lo deberemos poder acceder sin ningún problema. Como siguiente paso, vamos a tratar de acceder al elemento protegido. Y podemos observar que debido a que estamos heredando de la clase 1, podemos acceder a los atributos protegidos directamente desde la clase 3, sin importar que estemos en el mismo paquete o en uno distinto. Como siguiente paso, vamos a tratar de acceder al elemento por default. Sin embargo, debido a que estamos en otro paquete, no vamos a poder acceder a este elemento. Y por último, el atributo privado, tampoco podemos acceder a este elemento debido a que los elementos privados únicamente se pueden acceder desde la misma clase. Y debido a que estamos en otra clase, sin importar que hayamos heredado algunas características, los elementos privados no podemos accederlos directamente. Los elementos privados solo se pueden acceder desde la misma clase. Como siguiente paso probamos los constructores, pero podemos observar que en este caso únicamente solo podemos acceder al constructor public. Y los demás constructores no se pueden probar de esta manera, sino solamente desde el constructor de esta misma clase, ya que esta clase es una subclase de la clase 1, pero estamos dentro de otro paquete. Así que la única forma de utilizar el constructor protected es dentro de otro mismo constructor de esta misma clase. Pero debido a que en este momento ya estamos fuera del constructor de esta clase, ya no podemos acceder a los constructores definidos en la clase 1, únicamente al constructor público. Y por último vamos a probar los métodos. En este caso vamos a revisar el método público y deberemos acceder sin problemas a este método. Posteriormente, otro dato interesante es que podemos acceder al método definido como protegido, debido a que estamos heredando de la clase 1 y aunque estemos en otro paquete o en el mismo paquete, deberemos poder acceder a los elementos definidos como protected, ya que estamos heredando de la clase 1. Y como siguiente paso tratamos de acceder al elemento por default. Sin embargo, debido a que estamos en un paquete externo, no podemos acceder a este tipo de elementos. Y por último, si tratamos de acceder al método privado, tampoco vamos a poder, debido a que estos métodos privados únicamente se pueden acceder desde la misma clase en la cual se definieron. Por último, vamos a codificar nuestra clase 4. En este caso, esta clase también va a estar dentro de otro paquete. Vamos a importar la clase 1 para poderla utilizar. Sin embargo, esta clase 4 no hace extens de la clase 1.
Así que es una clase en otro paquete y que no tiene ninguna relación con la clase 1. Como siguiente paso, creamos un constructor de esta clase, un constructor público y vacío. Sin embargo, si tratamos de acceder a los constructores definidos en la clase 1, podemos observar que ya no tenemos acceso a ningún constructor definido como protected, package o privado. Y esto es debido a que la palabra super únicamente funciona cuando hemos utilizado extends de alguna clase. Pero como en este caso la clase 4 no hace ningún extends, en automático se hereda de la clase object, pero no se hereda nada de la clase 1. Y por lo tanto la palabra super no puede hacer referencia a la clase 1. Recuerden que el uso de la palabra super lo vimos a detalle en el curso de Fundamentos de Java. Así que cualquier duda pueden hacer referencia a este curso. Como siguiente paso vamos a crear el método prueba desde clase 4. Este método es público y de tipo void. Y vamos a tratar de acceder tanto a los atributos, constructores y métodos definidos en la clase 1, desde la clase 4. Esta clase 4 recordemos que no es una subclase y que estamos en otro paquete. Así que vamos a ver las restricciones de seguridad que aplica cada modificador de acceso, considerando estas dos cuestiones, que no es una subclase y que estamos en otro paquete. Como primer paso creamos un objeto de la clase 1 y tratamos de acceder al elemento público y podemos observar que podemos acceder sin ningún problema. Sin embargo, al elemento definido como protegido no podemos acceder desde un paquete externo, ya que esta clase 4 no es una subclase. Como siguiente paso intentamos acceder al elemento definido como default, pero debido a que estamos en un paquete externo no podemos acceder a este atributo. Y como siguiente paso, tratamos de acceder al elemento privado y tampoco vamos a poder acceder, debido a que los elementos privados únicamente se pueden acceder desde la misma clase en la cual fueron definidos. Como siguiente paso tratamos de acceder a los constructores, pero únicamente podremos acceder al constructor público. Los demás constructores ya están restringidos, debido a que esta clase 4 no es una subclase y estamos en otro paquete. Por último, lo que vamos a tratar de hacer es acceder a los métodos definidos en la clase 1 y podemos observar que únicamente podemos utilizar los métodos públicos. El método público definido en la clase 1 lo podemos acceder sin problemas. Sin embargo, los demás métodos, como es el protegido, el default y el privado, ya no podemos accederlos. El método protegido no se puede acceder desde un paquete externo, ya que no es una subclase esta clase 4. El método por default no se puede acceder desde una clase la cual está definida en un paquete externo. Y por último, el método privado no se puede acceder desde ninguna otra clase, únicamente dentro de la clase en la cual fue definido este método privado. Así que podemos observar que esta clase 4 es la que tiene más restricciones de todas las clases, ya que estamos en otro paquete y no es una subclase de la clase 1. Y así es como podemos validar y comprobar cómo es que funciona cada uno de los modificadores de acceso en Java. Finalmente vamos a hacer una prueba. Para ello vamos a modificar nuestra clase modificadoresacceso.java. Esta clase está en el paquete definido como modificadores acceso. Vamos a importar las clases que vamos a utilizar, en este caso la clase 2, 3 y 4. Recordemos que la clase 1 fue utilizada dentro de estas clases, así que la clase 1 en este momento no la vamos a importar, ya que las clases 2, 3 y 4 son las que están haciendo uso realmente de la clase 1. Esta clase se llama modificadores acceso y es de tipo public. Posteriormente agregamos un método main, public static void main, el cual recibe un arreglo de cadenas. Bien, como siguiente paso vamos a probar nuestras clases. En primer lugar vamos a poner a prueba la clase 2, así que creamos un nuevo objeto de la clase 2 y mandamos a llamar su método prueba desde clase 2. Y para observar los valores que vamos a obtener de esta clase, primeramente agregamos la leyenda acceso desde clase 2 a clase 1, indicando que estamos en el mismo paquete. Y como siguiente paso tratamos de acceder a la clase 1 desde la clase 3. Para ello recordamos que la clase 3 extiende de la clase 1. Y mandamos la siguiente leyenda consola, acceso desde clase 3 a clase 1. Estamos en diferente paquete, pero es una subclase. Creamos un nuevo objeto de la clase 3 y mandamos a llamar el método prueba desde clase 3. Y observamos cada uno de los valores que podemos acceder desde esta clase 3 a la clase 1. Y finalmente tratamos de acceder a la clase 1 desde la clase 4.
recordando que la clase 4 no es una subclase y que además estamos en otro paquete. Mandamos a imprimir a consola acceso desde clase 4 a clase 1, en la cual estamos en diferente paquete y además no es una subclase de la clase 1. Creamos un nuevo objeto de la clase 4 y mandamos a llamar el método prueba desde clase 4. Como siguiente paso, ejecutamos nuestra clase y observamos el resultado. Y con esto podemos observar cada uno de los resultados de ejecutar nuestra clase modificadores acceso. Podemos observar que en el primer caso podemos acceder al constructor público, al constructor protected, package, pero ya no podemos acceder al constructor privado. También podemos observar que podemos acceder al atributo público, protegido, default, pero ya no podemos acceder al constructor privado. Y de igual manera en los métodos podemos acceder al método público, protegido, default, pero ya no podemos acceder al método definido como privado, debido a que la clase 2 está definida dentro del mismo paquete. Y podemos observar que podemos acceder a muchas características de la clase 1 simplemente por el hecho de que la clase 2 está definida dentro del mismo paquete. Sin embargo, únicamente con un cambio de paquete, si tratamos de acceder desde la clase 3 a la clase 1 y considerando que la clase 3 se encuentra en un paquete distinto, pero es una subclase de la clase 1, entonces podemos acceder a los siguientes elementos. Podemos acceder al constructor protegido debido a que estamos haciendo extends de la clase 1 desde la clase 3. Y también podemos acceder al método público y protegido. Sin embargo, ya no podemos acceder al atributo definido como default y privado. Y podemos observar que podemos acceder a los atributos definidos como público o también como protegido, debido a que estamos haciendo extends de la clase 1 desde esta clase 3. Pero ya no podemos acceder al atributo definido como package, ya que estamos desde otro paquete. Y tampoco podemos acceder al atributo definido como privado, ya que los atributos privados únicamente se acceden desde la misma clase en la cual fueron definidos. Continuando, podemos observar que podemos acceder al método público, también al método protegido debido a que estamos haciendo extends de la clase 1 desde esta clase 3, pero ya no podemos acceder al método definido como default ni tampoco al elemento definido como privado. El método definido como default no se puede acceder debido a que estamos en un paquete externo, en un paquete distinto. Y tampoco podemos acceder al método privado debido a que los métodos privados solo se pueden acceder desde la misma clase en la cual fueron definidos. Y por último veamos cómo se comporta una clase definida en otro paquete que no es una subclase de la clase 1. Y podemos observar que este es el caso en el cual tenemos más restricciones. Desde la clase 4 a la clase 1 solamente podemos acceder a los elementos definidos como públicos. Pero ya no podemos acceder al atributo protegido debido a que no se puede acceder desde un paquete externo al no ser una subclase. Tampoco podemos acceder a un atributo por default, ya que no podemos acceder a un atributo definido como default desde un paquete externo. Y tampoco podemos acceder al atributo privado, ya que los atributos privados solo se pueden acceder desde la misma clase en la cual fueron definidos. Por último, revisemos los métodos. Desde la clase 4 solo podemos acceder al método definido como público, pero ya no podemos acceder al método definido como protegido debido a que estamos en un paquete externo y la clase 4 no es una subclase de la clase 1. Tampoco podemos acceder al método definido como default ya que estamos en un paquete distinto y tampoco podemos acceder al método privado ya que estamos en una clase distinta. Así que con esto podemos revisar y entender a detalle cómo funciona cada uno de los modificadores de acceso. Y estos modificadores de acceso los vamos a utilizar precisamente para empezar a diseñar nuestras clases y agregar restricciones de acceso a nuestros atributos, constructores y métodos de nuestras clases. Teniendo en mente que las clases que quieran acceder a nuestros atributos, constructores o métodos pueden estar definidos dentro del mismo paquete o en clases que extiendan de nuestra clase definidas en el mismo paquete o en paquetes distintos. Así que todas estas variables las tenemos que tomar en cuenta al momento de definir qué modificador de acceso vamos a utilizar en nuestros atributos, constructores o métodos de nuestras clases. Como tarea sexta del ejercicio, se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso.
También, si es necesario, probar con más elementos, comprobando cada uno de los modificadores de acceso estudiados. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el concepto de modificadores de acceso. Como ya habíamos estudiado, los más utilizados son public y private. Sin embargo, es importante conocer la aplicación de los modificadores de acceso restantes, como son protected y package, y así conocer las aplicaciones que pueda tener cada uno de estos modificadores de acceso.